Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente pues las invito a que disfrutemos mucho esta clase, que aprendamos mucho de la doctora y doctora, como le comento, tenemos, bueno, pues un amplio grupo de estudiantes de toda Latinoamérica, así que pues le doy la palabra para que arranquemos con la sesión. Muchísimas gracias y aquí yo también las voy a estar apoyando, al igual que Denise en la parte técnica. Muchas gracias, Muchísimas, doctora. Bienvenida. muchas gracias, Paola. Pues déjeme solamente un elemento. Yo soy cubana, nacida en Cuba, pero soy mexicana. Llevo 20 años en México, entonces me da mucho orgullo ponerme la bandera mexicana y sentirme muy mexicana, ya que amo mucho a los mexicanos y a México lindo y querido. Así que muchísimas gracias a todas las participantes, maestras que aquí están. Es un placer eh, poder compartir con ustedes en esta tarde parte de los elementos que tenemos a bien en trabajar con ustedes. Es conocido que sobre el proceso lector hay mucha bibliografía, hay muchas experiencias, hay muchas investigaciones. Sin embargo, con el proceso escritor es un poco más complicado y restringido, producto precisamente de todos los elementos, no solamente psicológicos, sino neurofisiológicos, que involucran el proceso escritor, toda vez que hay diferentes sistemas del organismo humano que tienen que ver con este proceso escritor y muchos elementos como elementos lingüísticos, elementos fonológicos, elementos pragmáticos, elementos del lenguaje, que están sobre la base y subyacen a su vez en los procesos de la escritura. Nosotros en el día de hoy vamos a conversar con ustedes y les quiero compartir temas importantes que lo van a ubicar en las bases neurofisiológicas del proceso escritor. ¿Por qué precisamente es importante el conocimiento del lenguaje escrito? ¿Por qué sucede el lenguaje escrito? ¿Qué condiciones a nivel neurofisiológica deben funcionar para que este lenguaje se dé? Y precisamente estos objetivos los quiero cumplir trabajando con ustedes las siguientes temáticas fundamentales: las bases neurológicas del aprendizaje, la neurofisiología del lenguaje, porque estamos en un diplomado que habla de neurocognición. Por tanto, tiene una gran importancia las áreas neurológicas con el conocimiento del alumno y a través de cómo el alumno aprende el proceso de lectura y también el proceso de escritura. Y vamos a abordar diagnóstico de problemas de aprendizaje. Claro que qué debemos tener en cuenta para elaborar un diagnóstico de los problemas de aprendizaje, cuando estamos en presencia de un problema de aprendizaje, qué debemos cumplir, qué parámetros debemos cumplir para diagnosticar o caracterizar un problema del lenguaje, un problema del aprendizaje, de la lectura o de la escritura, o de ambos e incluso de los tres, del lenguaje que lo lleve a la lectura y que también lo traslade a la escritura. Por ello, y conociendo pues la agenda de trabajo que tenemos para la tarde, yo pues me doy por conocerlas, ¿verdad? Para no perder un poco el tiempo, ya la doctora Paola me ponía en contexto de ustedes, de que aquí puedo tener personas de diferentes países, ¿verdad? No solamente mexicanos. Paola, ¿estoy correcta? Exactamente, doctora. Tenemos personas de toda Latinoamérica. Bueno, tenemos gente desde México, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá. Eh, Oh, sí, tenemos de muchos lados. conozco todos esos países, así que un poco Sí. la realidad de esos países la hemos vivido. Entonces, sean bienvenidas todas y por favor las preguntas que tengan para el final y como está estipulado,
en los lineamientos de el diplomado. Para mí es realmente un honor estar en este diplomado. Conozco sus coanfitriones y sé que sus anfitriones son personas que se han dedicado a preocuparse por qué está sucediendo hoy en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria que hacen que los niños no adquieran las habilidades suficientes para adquirir los procesos de lectura y escritura y qué hacer, hacia dónde caminar con el objetivo de resolver estas problemáticas. Vamos a comenzar con nuestra primera temática. Nuestra primera temática, ¿sí la observan, verdad? Sí. Perfectamente, doctora. Muy bien, muchas gracias. La temática aborda todo lo que hemos llamado aprendizaje. El aprendizaje es un proceso importante que no solamente requiere de habilidades manuales, de habilidades visuales, sino que es un conjunto de elementos que necesita un sistema, todo un sistema que está precisamente en el cerebro humano. De ahí entonces que nuestro cerebro esté comprometido en áreas específicas en los procesos de aprendizaje. Por eso es que es importante que el maestro conozca qué áreas específicas están involucradas en el cerebro para yo poderlo estimular desde la escuela. Un primer acercamiento es cómo aprende el cerebro, porque realmente nosotros estamos trabajando con un grupo de estudiantes donde estamos impartiendo un conocimiento, que ese conocimiento tiene que ser recepcionado a través del analizador auditivo para que sea recepcionado a su vez por estructuras periféricas y que vayan pasando a las estructuras más profundas del cerebro a través de las neuronas, que es la célula por excelencia del sistema nervioso central. Por tanto, nuestro sistema nervioso central tiene un importante papel en el desarrollo de cómo aprende el cerebro y en cómo el cerebro además puede procesar cada una de estas, cada una de estos elementos, que ya sean signos, ya sean símbolos, por los cuales tiene que aprender, que son las bases de un aprendizaje. Aquí, en esta estructura tan entrelazada de neuronas, de diferentes tipos de células piramidales, extrapiramidales, que tienen que ver con el proceso de lectura, de escritura y de aprendizaje. Aquí es donde se da el primer elemento del aprendizaje. ¿Cómo sabemos que el niño está aprendiendo? En la medida que el niño va transitando por las diferentes escalas del desarrollo infantil. Y es muy importante también saber que el cerebro va a aprender por medio de parámetros y parámetros periféricos que se encuentran en la terina, o sea, en esta capa más externa dentro del cerebro, que se llama la terina del cerebro, que es la que permite decodificar la información. Yo, por ejemplo, le digo a un niño que se llama Pedrito, que está intranquilo en el aula, y le voy a decir: Pedrito, por favor, siéntate. Ves a tu asiento. Y cómo Pedrito entiende eso sin saber leer ni escribir, gracias a la decodificación de la información que yo he mandado y que a través de su oído es enviada a la corteza cerebral para que allí se decodifique en el área de Wernicke, que es donde se produce la comprensión del lenguaje.
Entonces, existen mecanismos anatomofisiológicos que tienen que ver con los procesos de codificación y de decodificación. Y cuando estos procesos actúan adecuadamente, el niño va entendiendo cada vez más palabras, sonidos, frases, oraciones y puede incluso unirla todas esas palabras para decir mamá agua, y el niño ha podido decodificar y codificar una acción, una necesidad que siente que requiere mamá agua. O sea, esto es un elemento importante que se da a nivel del cerebro. Muchas veces la experiencia nos ha demostrado que somos muy fáciles para tipificar el niño. Estoy preocupada, el niño no habla, ya queremos que el niño a los 2 años pues hable todo. Hay que tener en cuenta la estimulación que le estamos dando a la terina del cerebro o al cerebro para que este niño cada vez incorpore una mayor cantidad de palabras a su vocabulario, que incorpore una mayor cantidad de palabras a sus procesos psicológicos superiores, donde él pueda tener la sensopercepción de lo que significa, lo decodifique, lo vuelva a codificar y vuelva entonces a pedir lo que necesita, que en este caso es el agua. Estos elementos van a traer consigo, y discúlpenme que la gráfica sea amplia, porque si fuésemos a evaluar la gráfica, tendríamos que darle 0 porque tiene mucha información, pero es la necesaria para poderles poner ejemplo. Sabemos que el cerebro de un humano es un cerebro y es un órgano biológico, pero también es un órgano que recibe las influencias de la sociedad. Por tanto, detrás de un problema, detrás de una patología, existe una relación del factor biológico con el social. Cuando nos referimos al factor biológico, nos estamos refiriendo a las condiciones del sistema nervioso que tiene este niño. Y cuando nos referimos al factor social, nos referimos a todo lo que rodea al niño, desde el contexto social, contexto familiar, contexto áulico, contexto de sus compañeros de aula. O sea, toda esa relación de lo biológico y lo social tiene que estar muy bien conocida por el maestro del niño para saber en qué momento de su desarrollo infantil hubo un obstáculo o está ocurriendo un obstáculo. Y muchas veces, pues, no conocemos de esas carencias que el niño va teniendo precisamente por un mal manejo que haya en la familia, que lo social esté desvirtuando el proceso madurativo del cerebro. De ahí entonces que tenga que ver específicamente con los procesos de la actividad psíquica superior, como es el pensamiento, la acción, la intuición, la imaginación, las actividades de juego, el juego de roles, los diferentes tipos de juego, la escritura, las emociones, la conciencia y otra infinidad de procesos cuya plasticidad cerebral le permitirá a ese cerebro ser un sistema creativo y renovador, encargado de elaborar y reelaborar cosas nuevas a partir de las experiencias que tienen los sujetos en su entorno físico, social y cultural. A veces escuchamos frases como la plasticidad cerebral no existe. En el 2018, en septiembre del 2018, yo viajé a Cuba para hacer un postdoctorado en restauración neurológica para los problemas del aprendizaje. Y algo que nos decía el doctor de cognición, de neurología cognitiva, decía que existe la plasticidad cerebral y que cada momento se va reestructurando el cerebro
a través de la sinapsis de una forma increíble y cómo precisamente es la plasticidad cerebral a través de reforzar el reflejo, de reforzar. Por eso es que cuando se está enseñando a leer y escribir, el maestro dice, este es el sonido, el grafema que corresponde al sonido. No podemos decirle B. ¿Por qué? Porque B es cuando yo a ese grafema le asocio la vocal E y es B. Entonces, ahí tiene mucho que ver cómo se fija el patrón que el niño tiene en su sistema de codificación del lenguaje. Y tan sencillo como eso, pues muchas veces ahí es donde está el problema de aprendizaje del proceso lectoescritor y no sabemos que ahí está, pero tenemos que ya a partir de ahora de decir, existe la neuroplasticidad cerebral y por tanto yo soy capaz de a través de diferentes ejercicios que vayan incorporando percepción, que vayan incorporando percepción analítica, orientación temporoespacial, toda la parte de psicomotricidad, de enlace, de trazo. Yo voy a propiciar que ese cerebro vaya aumentando el nivel de plasticidad. ¿Cómo? Aumentando que la sinapsis sean cada vez más rápidas. O sea, la sinapsis es la unión de una neurona con otra en el momento que va pasando el impulso nervioso. Entonces, eso es un elemento importante porque ese cerebro constantemente está reestructurándose para acatar lo que nosotros le estamos enseñando. Por eso es que se dice que en un proceso pedagógico se tiene que partir el día anterior de lo que vimos ese día anterior para enlazarlos con lo que estamos viendo este día. Eso es gracias a la plasticidad cerebral, porque estamos permitiendo que el cerebro comience a buscar en el recuerdo, en el sistema límbico, en la formación reticular, comience a buscar lo que ya está como huella en las representaciones a nivel cerebral y el niño empiece a recordar y empiece la memoria a corto plazo a buscar la de largo plazo para poder ejemplificar y recordar lo que se está haciendo. Y créanme que no solamente es en los niños, en nosotros también. Muchas veces decimos, bueno, a mí me parece que me va a dar el Alzheimer porque yo pregunto, hago una cosa y después no sé dónde te pongo la otra. Precisamente porque hay todo un conjunto de actividades, de ejercicios, de gimnasia cerebral que hay que estar haciendo constantemente para activar esta plasticidad del cerebro. Entonces, es un elemento importante que no podemos olvidar de la relación que hay entre el factor biológico y el factor social. Ahorita vamos a retomar nuevamente esta relación. Este tipo de experiencias intelectivas, emotivas y sociales son las que permiten la posibilidad de enriquecer el cerebro. O sea, mientras más experiencia tenga el niño o la niña, mayor va a ser la posibilidad de enriquecer todas las estructuras cerebrales que tienen que ver con toda el área de las sensopercepciones, de la memoria, de la atención, del pensamiento, de las habilidades que tiene el niño, del recuerdo. Entonces, es importante siempre que nosotros queramos que algo constituya un objetivo fundamental, tratar de enriquecer ese cerebro en toda su dimensionalidad a través de intervenciones pedagógicas pertinentes. No, que no vamos a enriquecer el cerebro con medicamentos, no es el caso. Nosotros podemos enriquecer el cerebro a través de las intervenciones pedagógicas que seamos capaces de hacer, tomando en consideración la plasticidad cerebral, el efecto que hasta ahora hemos visto de la relación biológica y social con el entorno cultural, con el entorno familiar,
Nosotros, por ejemplo, no podemos enriquecer el cerebro en un niño que vive aquí en Ciudad Juárez, que aquí no hay playa, que aquí no hay acuarium, y decirle al niño, pues estos son los peces, este es el cola de novia, este está el tiburón, este está el pez, porque aquí no tenemos acuarium. Entonces, ¿de qué tenemos que apoyarnos? De las representaciones a través de láminas vividas, de colores, que también las láminas para presentarse deben de tener orientaciones metodológicas específicas que cumplan con el interés que pueda tener ese cerebro del niño para que a través de todas las conexiones que hace con todos los sentidos, con la vista, con el oído, con el tacto, todos estos analizadores van a permitir que se enriquezca las intervenciones pedagógicas y por supuesto, pero el maestro tiene que conocer que está haciendo esto para que el cerebro se desarrolle. Y muchas veces, pues queremos exigirle al maestro que aprenda, que tenga resultados excelentes con el niño que aprenda a leer, que aprenda a escribir. Sin embargo, no le hemos dado las herramientas para que ese maestro pueda hacer intervenciones pedagógicas pertinentes, hacer adaptaciones curriculares significativas, hacer adaptaciones curriculares que vayan encaminadas a desarrollar las necesidades que tiene el niño. A mí me gusta siempre partir de un elemento importante que es el hecho de vivir esta experiencia con los estudiantes de pregrado y de posgrado y de doctorado también. Que el estudiante conozca que hacer una adaptación curricular no es sentarse y decir, le voy a poner esta actividad, le voy a poner esto. No, hay que sentarse con el programa que está estipulado por los directivos del país, por educación de los diferentes países. Hay que buscar la unidad de estudio, hay que ver cuáles son las necesidades que tiene ese niño y hay que ver cómo yo puedo potenciar esas necesidades y no convertirme y decirle al padre del niño o a los maestros correspondientes, es que el niño no aprende, es que el niño no sabe, es que el niño no atiende, es que el niño no se concentra, es que el niño es hiperactivo, es que el niño tiene espectro autista, y empezamos nosotros como maestros sin darnos cuenta a seguir un discurso plagado de los maestros que nos antecedieron o que le antecedieron al niño, y tristemente pues encontramos estas barreras y estos obstáculos por cual la adaptación que yo voy a hacer a la currícula de este niño no tiene nada que ver con el factor biopsicosocial. No estoy atendiendo lo importante que es la plasticidad del cerebro, el conocimiento, que lo toque, que lo escuche, que lo huela, que lo vea. Y sobre todo usar los métodos, usar los materiales de enseñanza adecuados, correctos, que cumplan con los objetivos para que ese cerebro del niño pueda despertar ese interés. Hay un tema que yo no sé si va a ser con ustedes con los que voy a trabajar en febrero, pero hay un tema que a mí me gusta enseñárselo a los maestros y es los bloques funcionales de Luria. Anton Romanovich Luria fue un neurofisiólogo soviético cuando la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Era ruso, y él se enfrascó en la misión de hacerle entender al personal pedagógico que era importante tres momentos dentro del cerebro del niño para que este niño aprenda. Y ahí es lo que nosotros llamamos bloques funcionales de Luria para enseñar a los niños a leer y escribir. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista biológico, en el cerebro humano existen más de 100.000 millones de neuronas, de 10 a 15.000 millones en la corteza cerebral, las cuales a través de las conexiones existentes entre las dendritas, que son las que hacen la sinapsis,
tienen la capacidad de tocar a 10 millones de neuronas y a su vez tocar por otras 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Fue un ejemplo que le quise poner, sin contar los 1 billones de conexiones existentes conocida como sinapsis. Por tanto, todo esto es un ejemplo para que ustedes vean a dónde podemos reducir lo biológico del aprendizaje. Nosotros tenemos siempre que saber cómo se encuentra el cerebro humano para enfrentarse a un aprendizaje y hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de ese estudiante. Y no decir, bueno, la maestra del primer grado me dijo que este niño es autista y por tanto este niño es un autista y como tal lo voy a tratar. Tenemos que ser exigentes porque en nuestras manos los padres de los niños ponen a sus hijos con la confianza de que nosotros somos lo máximo para desarrollar todos sus elementos intelectuales.